La palabra de Dios hoy está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y leo, la palabra de Dios dice: Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Se cuenta de un famoso historiador francés que era ateo, llamado Francois Furet, que un día fue invitado a una entrevista en televisión y le hicieron muchas preguntas. Y la última pregunta del entrevistador fue: ¿qué le gustaría que le dijera a Dios si un día se lo encontrara? Francois, aun cuando era una persona atea, respondió sin dudar: si hubiera un Dios, me gustaría que me dijera: entra al cielo y corre porque te esperan tus seres queridos. Hoy es domingo de resurrección y la verdad de la enseñanza de la resurrección es una de las enseñanzas más importantes de la fe cristiana. Y esta verdad de la resurrección afirma que un día vamos a resucitar, a volver a vivir para estar eternamente con Dios y con Jesús el Cordero, y también, como lo deseaba este hombre, Francois, con nuestros seres queridos. Este hombre que era ateo solo lo anhelaba. Pero tú y yo tomamos la verdad de la resurrección y la creemos. De este tema trata acerca la carta a la iglesia de Pérgamo, de la importancia de la verdad bíblica, de la verdad de Dios contra las mentiras que abundan en este mundo. Entonces, hoy vamos a ver tres cosas. Número 1, el significado de la verdad. Número 2, el problema de la mentira. Y 3, el poder de la verdad. Primero, el significado de la verdad, o también la pregunta: ¿qué es la verdad? Vamos a ubicarnos de nuevo. Cuando Jesús le dijo al apóstol Juan que escribiera esta carta a Pérgamo, ya habían pasado unos 70 años de su muerte y su resurrección y de su ascensión al cielo. Y aquí, después de unos 70 años, se le presenta al apóstol Juan, que estaba encerrado en una cárcel en la isla de Patmos. Y lo primero que Jesús le pide que escriba es acerca de quién es Jesús, quién es Él. Y por eso se presenta a esta iglesia de Pérgamo de la siguiente manera. Versículo 12, leo: Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Nota bien, ¿quién dice Jesús que es Él? Jesús les dice: yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Con eso, con estas palabras, nos está diciendo que las palabras que Jesús va a decir y que se van a escribir en esta carta y en todo el libro de Apocalipsis son las palabras de Jesús. No significa que de la boca de Jesús sale literalmente una espada metálica de dos filos, sino significa que de la boca de Jesús sale la verdad de la palabra de Jesús. Y este es el tema, la verdad de Jesús. Esta imagen significa también que Él va a juzgar al mundo con la verdad de su palabra. Y la Biblia también dice que Jesús es la palabra viviente por medio del cual Dios creó todas las cosas. Entonces, lo primero que debes notar en esta carta a Pérgamo es que Jesús se presenta Él mismo como la verdad de Dios, como la verdad de la palabra de Dios. Él ya lo había dicho en su recorrido, en su ministerio en el mundo, cuando andaba con los discípulos. En Juan 14:6 les dijo: yo soy el camino,
Yo soy la verdad y la vida. Entonces, a la pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Hay un autor de libros, Leslie New Begin, cito algo que escribió él. Cito, nada ahora es absoluto excepto Dios, como Él es conocido en Jesucristo. Todas las demás cosas son relativas. Esto es lo esencial en el pensamiento de los cristianos y el punto de partida para la vida cristiana en medio de los asuntos del mundo. Cierro la cita. Ahora, ¿por qué Jesús se presenta de esta manera a esta iglesia en particular como la verdad? Bueno, porque Jesús sabía que esta iglesia de Pérgamo vivía en medio de un mundo lleno de mentiras por todas partes. Por eso, enseguida, en el versículo 13 les dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. ¿Qué significa esto? Bueno, esta frase, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, significa que la iglesia de Pérgamo vivía en una ciudad, Pérgamo, en una sociedad llena de mentiras, de cosas falsas. Es que sucedía que allí en esta ciudad de Pérgamo, la ciudad se distinguía como el centro religioso del imperio. Allí en Pérgamo, la ciudad estaba llena de templos por todos lados, dedicados a los diferentes dioses greco-romanos más importantes de esa época. Imagínate una ciudad llena de templos religiosos en todo el tiempo, dedicando ofrendas, sacrificios a sus dioses falsos, por una gran cantidad de sacerdotes que se dedicaban día a día a ofrecer sus ofrendas a esos dioses. Bueno, y también imagina a un pequeño grupo de creyentes en Jesús en esa ciudad batallando contra la presión de las mentiras que promovían esas religiones falsas y a veces hasta siendo amenazados por no participar en la religión o en las religiones mayoritarias que había en esa ciudad. Es por eso que Jesús también agrega y les dice en el versículo 13, mencionando a un cristiano llamado Antipas que había sufrido, un testigo que sufrió su muerte. Es decir, Jesús conocía bien a Antipas. Todo esto también tiene que ver contigo y conmigo. Todo esto tiene que ver con nosotros en este tiempo. Resulta que nosotros tampoco estamos en un mundo feliz, todo es verdad. Este mundo moderno también está lleno de mentiras. Las mentiras están por todas partes. Las mentiras saltan como ranas en un estanque alrededor de nosotros. Mentiras acerca de religiones falsas, mentiras acerca de filosofías falsas, ideas falsas seculares, aparte del campo de la religión, en el campo secular, mentiras entre las personas, en fin. Como lo dice aquí el Señor Jesús, Satanás también tiene su asiento en muchos campos del mundo moderno, hoy, de la vida actual. Y por esa razón, este mensaje a Pérgamo también es para nosotros. Número 2, el problema de la mentira. Como en todas las demás cartas, si te hayas dado cuenta, excepto la carta anterior a Esmirna, esta iglesia de Pérgamo tenía un problema. El Señor Jesús sabe que los cristianos de este lugar de Pérgamo tenían el problema, y Él se los dice, de creer o de recibir las mentiras, muchas de las mentiras que había en el mundo en que vivían. Y por eso Jesús les dice en el versículo 14, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y Jesús les dice, lo que tengo contra ti es que toleras, crees o admites a los que te traen mentiras acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de tu obediencia a mí. Y mira, como el Señor Jesús se sabe todas las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, les recordó una historia que sucedió en el Antiguo Testamento acerca de un falso maestro que les enseñó mentiras al pueblo de Israel acerca de Dios. Esta es la historia de Balaam y Balac, que está en el Antiguo Testamento en Números capítulo 22 y 23.
Y Jesús se les refiere aquí. Esta historia, cuando leemos Números, el libro de Números, dice que un día un rey llamado Balac, que era enemigo de Israel, de una nación enemiga llamada Moab, contrató a un falso maestro o a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel y así Balac pudiera vencer a Israel. Pero como Dios intervino a favor de su pueblo Israel y el falso maestro no pudo maldecirlo, sino al contrario, el falso maestro los bendijo. El rey Balac dice que se enojó mucho, le reclamó al falso maestro Balaam porque le había pagado, y Balaam entonces usó otra estrategia para afectar al pueblo de Dios Israel. Y su estrategia fue por medio de mentiras, engaños acerca de Dios, de la obediencia a Dios que Israel creyó. La historia de Balaam termina diciendo que el falso maestro Balaam engañó a los israelitas a cometer inmoralidades sexuales, adoración a ídolos, en lugar de adorar a Dios y obedecer a Dios. Y por eso Jesús les recordó esta historia. Él les dice, ustedes también aceptan mentiras, le dice a la iglesia de Pérgamo, aceptan mentiras acerca de Dios y de la manera correcta de vivir. En otras palabras, les dice, ustedes han dejado la verdad de Dios por las mentiras que están oyendo en todos lados. Esto puede ser lo mismo que Jesús también nos esté diciendo a nosotros. La enseñanza falsa de Balaam hoy en nuestros días, como lo advierte el Señor Jesús aquí, es cualquier mentira que aceptemos, que creamos acerca de Dios. Por ejemplo, la resurrección es algo falso, es una mentira que creamos eso, que la resurrección no dio lugar en la vida de Jesús, o que creamos mentiras acerca de la vida, del mundo en que vivimos. Y por lo mismo, como creemos estas mentiras que están en todas partes, nos lleven a prácticas de pecado contra Dios y contra su palabra. Y esto es en todo, en todos los campos, en el campo de la fe, en el campo no religioso. Hoy el mundo moderno piensa que la verdad no existe. Hace algunas semanas, algunos meses, vi un documental que está en HBO. El documental se llama La postverdad, la desinformación y el costo de las fake news. Y es muy interesante que este documental comienza así. Comienza con un diálogo, así inicia, con un diálogo sobre el tema de la verdad en nuestros días, siglo XXI. Y cito el diálogo. ¿Usted cree que vivimos en los tiempos de la postverdad? Pues no sé, contesta el entrevistado. ¿Qué es la verdad? Según los filósofos, no existe la realidad, sino solo la percepción. Así que a la pregunta que si vivimos en los tiempos de la postverdad, la mayoría de los pensadores de todas las tendencias hoy responderán que la verdad no existe. Y comienza el documental. Bien, esta es la situación de la iglesia de Pérgamo, pero también es nuestra situación. En tercer lugar, número 3, el poder de la verdad. Al final de esta carta del Señor Jesús, nos damos cuenta que Él quiere que nos mantengamos en la verdad todo el tiempo y que siempre la vivamos la verdad de Dios y no vivamos por las mentiras de este mundo. Pero ahora podemos preguntarnos, ¿cómo podemos vivir de esta manera? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en la verdad de Dios? Bueno, Jesús también lo dice aquí a esta iglesia de Pérgamo y a nosotros. Y otra vez, pon atención a las palabras de Jesús, porque Él dice dos cosas para poder vivir siempre en esta verdad, todo el tiempo. Número 1, primero dice, versículo 16, por lo tanto, arrepiéntete. ¿Qué significa esto? Esta es una buena palabra para ti. La palabra arrepentirse es una buena palabra. No tomes esta palabra arrepentirte de manera negativa. No, es para tu bien. Y Jesús dice, arrepiéntete. Es decir, significa cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Si ahora
en este momento estás aceptando las mentiras que oyes por todas partes acerca de cómo debes vivir, arrepiéntete y dile al Señor Jesús: Señor, perdóname porque me estoy creyendo y estoy aceptando todas las cosas que escucho por todas partes acerca de ti, acerca de Dios, de la vida, del mundo, pero ahora quiero tomar tu verdad, la verdad de tu palabra, y quiero vivir como tú quieres que viva, conforme a tu palabra. Y número 2, recibe la verdad de esta palabra en tu corazón. En otras palabras, recibe el Evangelio de Jesús. Porque Jesús mismo es el Evangelio. Recíbelo a Él en tu corazón. Pon especial cuidado en las palabras finales extrañas que Jesús expresa, no solo a esta iglesia, sino a todas, cuando Jesús les dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa eso? Significa que lo que debes oír es la palabra del Evangelio. Porque el Espíritu siempre nos lleva a Cristo. Es decir, lo que el Espíritu te está diciendo a ti todo el tiempo es: oye el Evangelio, oye el mensaje de Jesús. Entonces nota el orden para poder vivir en la verdad siempre. Primero te dice: cambia tu mente. ¿Hay mentiras en tu cabeza que te están llegando a ti? Quítalas de ti, apártalas de ti. Y ahora reemplaza esas mentiras del mundo con la verdad del Evangelio en tu cabeza. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje acerca de Jesucristo. Y este dice que Jesús vivió en este mundo y murió en una cruz para perdonar todos tus pecados y resucitó para darnos vida eterna y darnos la salvación eterna. Este es el poder de Dios para nuestra vida. Al final, como en todas estas cartas, Jesús dice: el que salga vencedor. Y entonces Él enseguida promete algo. Y la promesa aquí es, al final, en el versículo 17, al que salga vencedor, le daré del maná escondido, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Jesús dice: le daré el maná, le daré el pan de Dios, le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo. La piedrecita blanca puede referirse, es posible que se refiera la piedrecita blanca con tu nombre nuevo como un símbolo de identidad. La identidad de una persona tiene que ver con la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? O ¿qué es mi verdad? ¿Qué es tu verdad? ¿Qué es lo que te define como persona? Para muchos, y aquí hay una larga lista de qué es lo que te puede definir, para muchos, su verdad es lo que funciona para su vida, lo que les da bienestar. Y muchos dicen: mi verdad es mi trabajo, mi verdad es mi profesión, mi verdad es por la que yo vivo, es mi familia, son mis hijos, una persona. La lista es larga, pero hoy puedes decir: mi verdad es Jesús, y por Él vivo, y por Él yo tengo una identidad. Él es mi identidad. Te pregunto al final: ¿quieres cambiar tu mente? ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? ¿Quieres recibir la palabra de verdad del mensaje de Jesús? Porque Él es la verdad. ¿Quieres recibirlo a Él como tu verdad? Vamos a orar. Oremos. Señor nuestro Dios, en un mundo que está tan lleno de mentiras por todas partes, te pedimos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos, a seguir la única verdad en este mundo, en esta vida, que eres tú, que es tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Señor, perdónanos porque muchas veces creemos y aceptamos tantas cosas que oímos hoy, que vemos hoy, y que están en todas partes. Pero Señor, permite que siempre miremos a la cruz, a tu muerte y a tu resurrección, Señor, porque tú nos has amado y gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.